Chicos, bienvenidos nuevamente a las clases de CTA, Ciencia, Tecnología y Ambiente. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema denominado dogma central de la biología molecular. Como definición podemos decir que son un conjunto de procesos por los que se transmite la información que está contenida en los genes de cada uno de los cromosomas. Se clasifican en las siguientes etapas. La replicación, que consiste en la duplicación del ADN, o sea, la creación de una copia idéntica, o sea, la clonación, utilizando enzimas como la helicasa, que es la que rompe los puentes de hidrógeno, el ADN polimerasa, que es la enzima que sintetiza una nueva cadena de ADN, y la ligasa, que es la enzima que une los fragmentos de Okazaki. En el proceso de la transcripción, el ADN delega su información al ARN, que es la síntesis del ARN mensajero, para que se puedan crear proteínas. Todo esto con la participación de algunas enzimas como el ARN polimerasa, que transmite al ADN. La traducción es la interpretación del ARN mensajero para la síntesis de la respectiva proteína en el citoplasma de la célula. Aquí participan los ribosomas. El proceso, la propuesta de este dogma inicial de Crick en 1970 es replicación del ADN, la transcripción del ARN y la traducción que produce la proteína. En la replicación podemos mencionar que toda célula cumple un ciclo de vida llamado ciclo celular, que es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas, en periodos que son G1, SG2 y M, o sea, mitosis. Si una célula se divide naturalmente por mitosis, debe repartir su material genético, o sea, la información que se hereda, de manera exacta, es decir, replicando o copiando fielmente una hebra de ADN. Este molde para sintetizar o crear otra hebra ADN hija debe ser igual a la anterior. Esta replicación del ADN ocurre en el periodo S del ciclo celular dentro del núcleo y se inicia en el instante en que aparece una nueva célula descendiente de otra que se divide. Como definición podemos mencionar que la replicación es el proceso por el cual el ADN da origen a otro ADN en el núcleo celular, que ocurre en el periodo S de la interfase. Características: es semidiscontinua. Se denomina así porque una hebra nueva hija se sintetiza de manera continua, de 5 pulgadas a 3 pulgadas, ¿no? Lo que forma una cadena directriz. Y la otra se sintetiza de manera discontinua de 5 pulgadas a 3 pulgadas, lo que llamamos una cadena rezagada. También la replicación es semiconservativa, porque se denomina así porque al final de los nuevos ADN formados llevan o conservan una cadena antigua y la otra es una cadena nueva. Etapas de la replicación. La replicación del ADN se inicia cuando las enzimas separan la doble hélice de ADN parental formando la horquilla de replicación, de tal manera que las bases de las dos cadenas de ADN ya no forman pares de bases entre sí. Como podemos ver en el gráfico, la hipótesis de la duplicación semiconservativa consiste en que el ADN original, en este caso, al iniciar el proceso de replicación, en este caso, como hemos dicho, es semiconservativo. ¿Por qué? Porque va a mantener rasgos de la cadena original y rasgos de la nueva cadena. Cuando en este caso se vuelve nuevamente a replicar, podemos ver de que los rasgos de la nueva cadena quedan en una sola cadena y rasgos de la antigua cadena con la anterior se vuelven a mantener, ¿no? Como en la segunda generación. Estas etapas de la replicación son primero la iniciación,
Ya tenemos la topoisomerasa, que es una enzima que lo que hace es desenrollar la cadena de ADN. Luego viene la intervención del ADN helicasa, que es la enzima que rompe los puentes de hidrógeno, desarrollándolos en dos cadenas antiparalelas. Luego vienen las proteínas desestabilizadoras, las llamadas SSB, que son proteínas que se colocan en la horquilla de replicación. Después que sale el ADN helicasa, para evitar en este caso que las cadenas se vuelvan a enrollar. La primasa es la enzima encargada de la síntesis de los primeros cebadores, o sea, secuencias de ribonucleóticos que marcan el punto de origen en la replicación para la síntesis del ADN. La elongación. Interviene primero el ADN polimerasa 3, también llamado polimerasa C. Es una enzima que se encarga de colocar los demás desoxirribonucleótidos por complementariedad de bases nitrogenadas, elongando la cadena en sentido de 5 pulgadas a 3 pulgadas, formándose la cadena directriz. Los nucleótidos del ADN ingresan como desoxirribonucleósido trifosfato. Tenemos el ATP, el CTP o el TTP, para utilizar la energía de los dos enlaces de alta energía que están entre grupos fosfatos. Al final, el ADN polimerasa 3 pasa a la otra hebra del ADN para que lea de 3 pulgadas a 5 pulgadas y se forme la cadena directriz de 5 pulgadas a 3 pulgadas. Tenemos luego las proteínas estabilizadoras. Se colocan a continuación el fragmento de Okazaki para estabilizarlo. Se van formando varios fragmentos de Okazaki hasta sintetizarse toda la cadena rezagada, que se caracteriza por ser discontinua. Hay que recordar que el ADN es una doble cadena antiparalela de nucleótidos que se enrollan en hélice. ¿Okay? Este es más o menos un gráfico del proceso replicador del ADN. Para terminar esta sesión debemos ver la tercera etapa de la replicación, que en este caso empieza o interviene el ADN polimerasa 1, también llamado ADN polimerasa A. Es una exonucleasa que actúa en la cadena discontinua, sacando los primers y reparando el espacio dejado por ellos, para que la cadena rezagada quede de forma continua con sentido de 5 pulgadas a 3 pulgadas. Y finalmente interviene la cadena ligasa, que es una enzima que une los fragmentos de Okazaki a aquellas zonas de la cadena discontinua de ADN, realizando la polimerización de enlaces fosfodiéster. Bien, espero que en este caso esta información les haya servido de mucho, ¿no? Donde nosotros podemos entender un poquito más sobre lo que es el dogma central de la biología molecular. Conmigo será hasta en otra nueva oportunidad.